Es el 15 de agosto de 1977. Son las 11:16 de la noche en Ohio, Estados Unidos. El radiotelescopio Big Air está escuchando. No busca estrellas esta vez, sino voces. Específicamente, busca el tipo de señal que solo una civilización tecnológica podría crear, y esa noche la encontró. Unos días después, el astrónomo Jerry Ehman revisa la impresión de datos de la computadora. La hoja de papel estaba llena de números que representaban la intensidad de las ondas de radio, pero había una secuencia anómala. La 6QJ5, como representa la imagen, una señal 30 veces más intensa que el ruido de fondo que duró exactamente 72 segundos, el tiempo máximo que el Big Air podía observar un punto. Lo que no sabía Ehman es que lo que vio era el candidato más fuerte, la señal más clara de inteligencia extraterrestre jamás detectada. Bienvenidos, terrícolas, esto es Astronómada, y hoy vamos a analizar el enigma que sigue rompiendo el silencio, el enigma de la legendaria señal WOW. La señal resultaba que venía de la constelación de Sagitario, cerca de un cúmulo de estrellas llamado C Sagittarii. Lo crucial es su duración, 72 segundos. Esto se debe a que el Big Air era un telescopio fijo. Mientras la Tierra rotaba, la señal entraba en la ventana de observación y 72 segundos después salía. La fuente era estacionaria y estaba en el espacio profundo. Pero en realidad, lo que la hizo tan prometedora fue la frecuencia 1420.4056 MHz. Pero, ¿por qué es tan importante? Es debido a que esta frecuencia la emite el hidrógeno neutro, el cual es el elemento más abundante del universo. Los científicos del Instituto SETI, los cuales son enfocados a la búsqueda de vida extraterrestre, argumentan que cualquier civilización inteligente que quiera emitir un mensaje utilizaría esta frecuencia como un saludo universal, un número primo cósmico. La señal recibida era de banda estrecha, enfocada y sin la modulación de frecuencia que esperaríamos de fuentes naturales como los púlsares o cuásares, que tienden a manchar el espectro de radio. Tenía todas las características de una transmisión artificial, por eso fue el asombro de Ehman. La emoción se convirtió en frustración. El equipo del Big Air y más tarde otros radiotelescopios apuntaron a esa región docenas, cientos de veces, pero el silencio
era total. La señal WOW en realidad fue un evento único, un tirón en la línea de pesca cósmica que nunca más se repitió. Las primeras explicaciones a este fenómeno no fueron más que mundanas. Interferencia terrestre se descartó porque la frecuencia 1420 MHz está internacionalmente protegida para uso astronómico. Y satélites tampoco cuadraba la posición ni la intensidad. El origen debía ser mucho más exótico. En los años recientes, una hipótesis muy popular fue propuesta por Antonio Paris. La señal WOW pudo haber sido un cometa. Los cometas, como el 266P/Christensen, emiten grandes cantidades de nubes de hidrógeno al desgasificarse. Sin embargo, el problema era que la señal era demasiado estrecha y las reobservaciones no terminaron de confirmar que la emisión de hidrógeno de los cometas fuese tan enfocada y tan potente. Investigaciones más recientes en el 2024 han propuesto fenómenos naturales exóticos. Algunos astrónomos sugieren que pudo ser una ráfaga de radiación de una estrella de neutrones. Otra hipótesis dice que la interacción de nubes interestelares de hidrógeno frío sucede cerca de estrellas enanas. Estas teorías son sin lugar a dudas fascinantes, pero suenan más a eventos únicos que a un patrón reproducible, dejando la posibilidad extraterrestre aún en la mesa. La señal WOW es el santo grial de la búsqueda de vida inteligente. Nos enseñó qué tipo de señal debemos buscar, una que es transitoria, que aparece y desaparece. Es quizás el eco de una campana que sonó una sola vez en el universo, despertando la esperanza de toda una generación. Si la señal provino de una civilización, ¿por qué solo una vez? Estaban probando su transmisor. ¿Fue un pin de prueba antes de que su civilización desapareciera? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por 72 segundos no estuvimos solos. La búsqueda de respuestas continúa. Por ahora, el cosmos ha vuelto a su gran silencio. Suscríbete a Astronómada si quieres seguir descifrando los mensajes del universo y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la señal WOW fue un saludo alienígena o solo un truco de la naturaleza cósmica? Mi nombre es Weber Holmes y recuerda que mientras sigamos mirando hacia arriba, la aventura nunca termina. Nos vemos en la próxima órbita.